Hermanos, eu queria terminar primeiro agradecendo a Lozano, está, na verdade, de vacaciones en los Estados Unidos, na casa de sua hija, cuidando de seus netos e tomou um tempo para estar com nós. Justo, gracias. Muitas graças. E através de seu esforço, o capítulo de BYU aí em Colômbia já tem candidatos para alguns anos. E igual em Peru hicimos isso e agora ter então também hermano Julio aqui que tem. Vocês miram, os dois são exemplos de pessoas que dedicaram um tempo e recursos para a educação e por hacerlo tiveram êxito profissional e podem servir a la igreja. E esse é o propósito al final para mim, é poder ser uma ferramenta melhor em las manos del Senhor para servir em seu reino. Minha experiência personal, queria compartilhar com vocês sobre isso e talvez aí dessa experiência ensinar alguns princípios. Primeiro, não necessita ser uma pessoa que tenha um passado, que tenha muita educação ou que seus padres têm dinheiro, porque algumas vezes escutava isso em Brasil. Pensava que esta beca era para os ricos, ou pensava que esta beca era para os hijos de líderes, ou que esta beca era solamente para poucos e não podiam falar muito porque, mira, aqui é para meu amigo e para você. Nada, a beca é pública, é para todos que se qualificam com esses requisitos. Em meu caso personal, vengo de uma família também muito humilde, que não eram membros da igreja. Meus padres não eram membros da igreja. Minha mamã tinha 2 anos de escola, somente 2 anos de primária. Meu papá 4 anos de primária. Para eles, seus filhos seguirem a educação era um sonho. Para eles, seus filhos terminar a secundária era um milagro. Então, não tem que ter qualquer que seja sua origem, por mais simples e humilde que seja, me encantou as palavras de Elder Benalcázar, tem que sonhar alto. E talvez alguns estão pensando, mira, eu não tenho, vengo de escolas públicas, ou não tenho dinheiro para estas taxas todas que tenho que pagar aí. Aún assim, siga adelante com seus sonhos, se esse é seu caminho, porque há outras opções. Não estou dizendo que essa é a única. Estou dizendo que se tem algum sonho, o hecho de que vem de uma família humilde ou que você não tem dinheiro não é um ponto para que pense que não pode hacerlo. Pode hacerlo. Esse é o primeiro ponto, porque em minha experiência personal, estudei em colégios públicos todo o meu tempo. E sabe qual é o colégio público? Eu creio que em Equador, igual em Brasil, a educação aí é muito débil. E na verdade, estudei em alguns colégios particulares quando meu papá era o condutor del bus del colégio. Então, tinha uma beca para estar aí. Então, é possível para qualquer pessoa. Segundo ponto, tem tantos dados aí, informação, e parece complicado, mas por isso há um capítulo, há uma pessoa para ajudar. E eu recordo, em meu caso, assim, parecia muito complicado, mas pela primeira vez que escutei como missionário, porque esse presidente que habla aí, Cardon, foi meu presidente de missão. Então, nos anos 80, mencionou isso, para mim, assim, parecia uma coisa impossível, não sabia inglês. Terminei minha missão, naquele tempo não tinha essa coisa que os missionários têm agora de aprender inglês em suas missões. Eu empecei minha missão, meu inglês era 0. Quando terminei minha missão, meu inglês era 0. Igual. Talvez falava popcorn, Big Mac, essas coisas, Coca-Cola, solamente isso. Não falava muito mais. Então, para mim, essa coisa parecia impossível. E o presidente falava dessa coisa, o presidente Cardon, que inventou tudo isso. E para mim parecia impossível. Pero, passado anos, e segui minha carreira por outro caminho, porque é uma opção. Então, regressei de minha missão e apliquei para a Católica, para ser economia. E a Católica é uma boa universidade, creio que aqui é igual e cara. E como vai ser isso? O missionário retornado vai ser isso? E busquei beca, e busquei préstamo para poder fazê-lo, e de alguma maneira terminei. E estava feliz aí, não queria, estava bem. E quero compartilhar uma experiência que creio que pode ajudar a vocês a pensar se vale a pena. E aí vou. Então, amei me prende missão. Depois de 7 anos, 8 anos que havia regressado, presidente, como funciona esta beca? Pero ¿por qué tomó tantos años para hablar de la beca? Pero ahora sentí que tengo que hacer algo.
bueno, usted tiene que encontrar en Brasil ahí el presidente del capítulo en Brasil, que es un hermano, no sé si va a encontrar, llama Danilo Talanskas. Tiene que encontrar él va a le ayudar con el camino. Danilo Talanskas es mi prendestaca, yo soy de sumo consejo. Encuentro él todos los domingos. Bueno, hable con él. Y entonces este rol que tiene Lozano ahora, y va a tener Julio aquí, tenía este hermano que era mi prendestaca. Y entonces hablé con él, presidente, yo quiero hacer eso, ¿y qué tengo que hacer? Entonces me enseñó todos esos caminos y parecía imposible, mira, todas esas cosas. Pero empecé. ¿Por qué? Por una visión de que era algo que el Señor quería que yo hiciese, más do que solamente tener más educación o dinero, una carrera, era una cosa que parecía que era así que el Señor quería que yo hiciese. Entonces empecé a estudiar y hacía estas pruebas, estos testes de TOEFL y GMAT. ¿Y qué sacaba? No pasaba. Y no pasaba, y el hermano, y cambió de presidente algunas veces y yo seguía ahí intentando, y otro presidente, creo que uno ya decía, mira, tiene este que se queda ahí todos los años, no pasa, pero se queda ahí intentando, y cambió algunas veces de presidente, y yo seguía, hasta que entonces llegó, yo creo que un año que después de 3 años haciendo este GMAT, no pasaba. Y yo me quedé, y aquel tiempo había una beca para estudiante internacional ahí de Brasil, una solamente. Entonces me llamaron, el otro presidente, y recuerdo un día dijo, Carlos, tengo una buena noticia para usted. Finalmente usted se quedó entre los 3 finalistas. Porque siempre me quedaba ahí para abajo. Usted se quedó entre los 3 finalistas, pero es una beca solamente. Esa es la buena noticia, y por teléfono. Pero la mala noticia es que uno de los otros 3 es un hijo de autor general, y el otro es un hijo de un representante regional. ¿Y usted? Y yo contesté, ¿y yo que soy un hijo de Dios? Mi papá no era miembro de la iglesia, no podía competir ahí con esas cosas. Yo que soy un hijo de Dios, yo quiero esta beca para mí. Y felizmente, de alguna manera, este año fue mi año. Y así, estas notas así, difícil, pero que el mínimo necesario fue posible. Y fui para allá entonces con 3 hijos y Mónica. Ese de la esposa, aquellos que son casados y tienen un plan como eso, su esposa o esposo, si tiene un plan como pareja, tiene que tener la misma visión, porque si no es difícil. Los 2 años que tiene allá son muy interesantes, pero difícil al mismo tiempo por el volumen de estudio que tiene que hacer, las clases, las horas. Y entonces, si los 2 no tienen la misma visión, es un riesgo incluso para el matrimonio, porque uno quiere regresar y otro no, y ahí queda un poco así. Entonces, yo recuerdo cuando sentí eso, que tenía que ir, primero empecé con Mónica, mira, hacer eso, ¿qué piensa? No, va a dejar su empleo aquí, los niños, ¿qué vamos a hacer? Pero está bien, pasa. Pero Mónica, mira nuevamente, quizá va a ser bueno para los hijos, va a ser bueno para nosotros. Y entonces empezó, sí, claro, parece bueno. Y todavía no tenía la misma así gana. Entonces, después de un tiempo, ella sí, claro, Carlos, yo entiendo, y vamos, entonces vamos. ¿Está dispuesta a pagar el precio? Ya, estoy. Entonces, tiene que tener eso. Aquellos que son matrimonios, los 2 tienen que tener la misma visión, porque van a pasar por algunos desafíos así, desafíos de carga, de horas de estudio, del idioma. Mónica no hablaba inglés, entonces yo aprendí suficiente para pasar en los testes. ¿Sabe? Cuando yo llegué a la conclusión que no iba a aprender a hablar así, bla, bla, bla. Entonces voy a estudiar solamente para pasar en el teste. Entonces fui a buscar concursos que me ayudaba a pasar en TOEFL y pasé. Y otro curso para pasar en GMAT.
Y entonces estudiaba para GMAT, para las preguntas de GMAT, y pasé, pero pasé así. Cuando llegué allá, empezaron las clases, no entendía nada que hablaban, que estaba haciendo. Y ahí que me quedé perdido, no sé qué voy a hacer aquí. Y intentaba hablar cuando tenía el profesor así dando las clases y preguntaba algo, yo quería contestar, bla, 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 no salía nada. Y los otros miraban, ¿quién está ahí hablando? Entonces pensaba, si ahora voy a hablar con más cuidado. Entonces cuando hacía la pregunta, entonces ahora voy a escribir la respuesta aquí para hablar de manera más correcta. Creo que ahora está bueno. Entonces yo sé la respuesta, bla, 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 pero era la pregunta de 5 minutos atrás. ¿Por qué está contestando una pregunta que preguntó hace 10 minutos? Entonces al principio fue difícil y tuve que hacer muchas clases en paralelo, extra, de inglés, para escrever, de inglés para falar, de inglés para leer. No, leer no estaba bien, era para escrever y para falar. Es sacrificio, porque había pasado en los testes para los testes. Y qué bueno que tenía un otro brasileño allá que estaba muchos años en la clase. Entonces, cuando terminaba la clase, preguntaba, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es la lección de casa, el tema de casa? Que no sé qué hacer. Entonces, es un precio que tiene que estar dispuesto a pagar antes, durante, para disfrutar después. Y las bendiciones después, ¿cuáles son? Es poder regresar a su país o a otro país y se tornar más autosuficiente, que fue el tema aquí, y poder se tornar una herramienta en las manos de Dios para servir, y de alguna manera ayudar en la construcción del reino de Dios. Entonces invito a aquellos que tienen ese deseo y que están dispuestos a pagar el precio antes y un precio después, para que piensen en esta opción. Y como mencionó o preguntó la hermana, esa es una opción de esta carrera más de business, de negocios. Y si usted puede tener otro camino, por otra universidad o aún por otra beca. Pero creo que el principal de todo eso es que no desistan de sus sueños. No desistan de sus sueños. Es posible. Somos hijos de Dios. Tenemos un potencial que no sabemos que tenemos. Y podemos contar con ayuda divina para desarrollar talentos que no creemos que no tenemos. Y es a través de esta ayuda divina que podemos nos tornar más capacitados para cualquier cosa que sea. Y pensamos en la expiación de Jesucristo como para borrar nuestros errores, y es verdad, la expiación tiene poder de limpiar nuestros errores. Es el poder redentor, pero la expiación de Jesucristo también tiene un poder que llama habilitador, que nos da habilidad, capacidad de hacer cosas que no podemos hacer solos. Cuando tomamos la Santa Cena domingo, normalmente oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, y qué bueno que hacemos, que tenemos que hacer. Es el poder de la expiación, poder redentor. Pero también tenemos que pedir ayuda para hacer cosas que vamos a hacer durante la semana que viene, o el mes que llega. Que el Señor nos ayude a través de la expiación también para nos dar capacidad de desarrollar talentos, habilidades, de tener más fuerza, más inteligencia, más salud. Entonces es mi testimonio de que es posible. Por más cabeza dura, que dice así también, por más piense que no tiene la capacidad, o por si no tiene todavía el inglés, o si no tiene todavía el dinero, o si todavía no sabe el camino, no desiste de sus sueños. Somos hijos de Dios, un potencial divino. Esto testifico, en nombre de Jesucristo. Amén.